Año 2008. La nieve cubre las avenidas de París mientras dos emprendedores estadounidenses intentan detener un taxi que nunca se detiene. Travis Kalanick y Garrett Camp salen de una conferencia tecnológica. El aire es frío, pero la frustración es más intensa. Los taxis pasan ocupados, otros simplemente no paran. Entonces surge una frase casi casual. Debería existir un botón para conseguir un auto. En ese instante, bajo el cielo gris europeo, nace una idea que cambiaría el transporte urbano del mundo. Antes de París, hubo fracaso. En Silicon Valley, Travis Kalanick había construido una empresa llamada Scour. Fue demandada por la industria del entretenimiento y terminó en bancarrota. $40 millones en reclamaciones. La caída fue brutal. Pero Silicon Valley enseña una regla. Fracasar no es el final, es entrenamiento. Kalanick aprendió a resistir y a no pedir permiso. Garrett Camp, por su parte, había fundado StumbleUpon, un creador silencioso, analítico. Entiende algo fundamental. La tecnología puede reducir fricción, puede simplificar lo complicado, y el transporte urbano es fricción pura. ¿Esperas largas? Efectivo. Incertidumbre. El sistema parece antiguo frente al nuevo mundo móvil. Marzo de 2009. En San Francisco se registra un dominio, UberCab. La idea inicial no es revolucionaria en apariencia. Autos negros de lujo bajo demanda. Un servicio exclusivo. Un botón en el teléfono. Pero detrás de esa simplicidad hay algo más grande. Geolocalización en tiempo real. Pagos digitales integrados. Un modelo sin llamadas telefónicas, sin efectivo, sin intermediarios tradicionales. El iPhone, lanzado apenas 2 años antes, hace posible lo impensable. Un usuario abre la aplicación, solicita un auto y observa cómo se acerca. Por primera vez, el transporte se vuelve visible, predecible, controlable. No es solo un auto, es información. Junio de 2010. UberCab comienza a operar oficialmente en San Francisco. Pocos autos, clientes seleccionados por invitación. El servicio es impecable, silencioso, exclusivo. Quienes lo prueban sienten que están accediendo al futuro. Pero el futuro no llega sin resistencia. Semanas después del lanzamiento, la Comisión de Servicios Públicos de California envía una orden de cese y desistimiento. La palabra cab implica operar como taxi. Y UberCab no es un taxi. La empresa debe cambiar su nombre o enfrentará sanciones. La decisión es rápida. Eliminarán cab. Quedará solo una palabra. Uber. Corta, contundente, global. En diciembre de 2010, Travis Kalanick asume como director ejecutivo. Su estilo es frontal, competitivo. Pide perdón, no permiso. Bajo su liderazgo, la empresa adopta una mentalidad clara. Entrar primero, negociar después. El crecimiento se convierte en estrategia militar. 2011. Seattle, Chicago, Boston. Cada nueva ciudad sigue el mismo patrón. Lanzamiento rápido, atracción de usuarios, conflicto regulatorio inevitable. Uber descubre algo poderoso. La gente ama la conveniencia. Y cuando los usuarios apoyan, la presión política cambia. La crisis financiera global aún deja cicatrices. Miles buscan ingresos adicionales. Uber ofrece flexibilidad. Sé tu propio jefe. Conductores independientes comienzan a sumarse. El modelo se expande más allá del lujo. Se convierte en oportunidad económica. Pero la palabra independiente pronto generará debates que cruzarán tribunales y parlamentos. Los fondos de capital riesgo observan el crecimiento. Invierten millones. La valoración se dispara. Uber deja de ser una startup prometedora. Se transforma en una empresa destinada a cambiar industrias enteras. El transporte ya no es el único horizonte. Es apenas el comienzo. En apenas 2 años, una idea nacida bajo la nieve parisina se convirtió en una fuerza expansiva. Uber ha desafiado regulaciones centenarias. Ha seducido a usuarios. Ha atraído capital masivo. Pero también ha despertado resistencia. Porque cuando una empresa decide alterar el orden establecido, el sistema responde.
Y la pregunta que comienza a tomar forma es inquietante. ¿Puede una aplicación enfrentarse a gobiernos, sindicatos y leyes y salir victoriosa? La pantalla se oscurece. El sonido de una notificación rompe el silencio. La guerra apenas comienza. Año 2011. Uber ya no es una idea, es una amenaza. En una oficina abierta del barrio de Soma, en San Francisco, jóvenes ingenieros observan mapas digitales donde pequeños autos avanzan como células vivas. Cada punto representa una carrera. Cada carrera, una ruptura del sistema tradicional. Travis Kalanick camina entre escritorios sin puertas ni jerarquías visibles. La consigna es clara: crecimiento a toda costa. Uber deja de ser un experimento tecnológico, se convierte en una ofensiva. En Nueva York, los sindicatos de taxi organizan protestas masivas, bocinas, pancartas, gritos. ¡Competencia ilegal! ¡Destruyen nuestros empleos! Las medallions, que durante décadas fueron inversiones seguras, comienzan a perder valor. La tensión escala. Uber responde con datos. Tiempos de espera más cortos, pagos digitales, calificaciones bidireccionales. La guerra no es solo en las calles, es narrativa. A finales de 2011, fondos de capital riesgo inyectan millones. La valoración supera los $1.000 millones. Uber entra oficialmente al club de los unicornios. En Silicon Valley, eso significa una cosa: ya no hay vuelta atrás. El crecimiento debe acelerarse. Año 2012. Uber lanza UberX. Ya no solo autos negros de lujo. Ahora cualquier persona con vehículo aprobado puede ofrecer transporte. La revolución se democratiza. Los precios bajan. Los viajes se multiplican. El modelo cambia para siempre. En París, la reacción es más violenta. Carreteras bloqueadas. Enfrentamientos. Gobiernos presionados por gremios históricos. Europa no está preparada para este modelo. Pero Uber tampoco está dispuesta a retroceder. Cada ciudad se convierte en un campo de batalla regulatorio. Kalanick instala una cultura interna implacable. Always be hustling. Siempre empujando. Siempre presionando. Los empleados trabajan jornadas interminables. La empresa se describe a sí misma como insurgente. El sistema como enemigo. Pero en toda guerra, el desgaste es inevitable. 2013. Uber opera en más de 30 ciudades alrededor del mundo. Londres, Ciudad de México, Sydney. Cada lanzamiento sigue el mismo patrón: entrar rápido, ganar usuarios, enfrentar regulación después. El modelo es replicable. La controversia también. Miles de personas encuentran en Uber una nueva fuente de ingresos. Padres de familia, estudiantes, migrantes. El discurso oficial habla de flexibilidad y autonomía. Pero surgen preguntas: ¿son realmente independientes? ¿O empleados sin protección? La discusión apenas comienza. Periodistas investigan prácticas internas agresivas, acusaciones de espionaje a competidores, uso de herramientas para evadir reguladores en ciertas ciudades. El crecimiento meteórico comienza a generar sombras. Uber ya no es solo innovación, también es polémica. La expansión llega a China, un mercado gigantesco, pero allí ya existe un competidor fuerte: Didi. La batalla será costosa: miles de millones en subsidios, conductores incentivados, usuarios con descuentos agresivos. La quema de capital se vuelve estrategia. Uber pierde dinero, mucho dinero, pero los inversores siguen apostando. El objetivo no es rentabilidad inmediata, es dominación global. Quien controle la red controlará el futuro del transporte. Kalanick se convierte en figura pública, carismático, directo, provocador. Para algunos, un visionario. Para otros, un ejecutivo temerario. La empresa refleja su personalidad: brillante, implacable, impulsiva. Año 2014. Surgen denuncias sobre cultura interna tóxica, ambiente competitivo al extremo, prácticas cuestionables. Las luces del escenario comienzan a revelar grietas.
En Delhi, un caso criminal involucra a un conductor de la plataforma. La noticia se expande globalmente. Gobiernos exigen controles más estrictos. La confianza del público se tambalea. Uber enfrenta su primera crisis reputacional verdaderamente global. Para 2015, Uber está valuada en decenas de miles de millones de dólares. Ha cambiado la movilidad urbana. Ha desafiado leyes centenarias. Ha creado oportunidades y enemigos. Pero la pregunta ya no es si puede crecer. La pregunta es si puede sostenerse. Porque cuando una empresa vive en modo guerra demasiado tiempo, a veces termina luchando contra sí misma. La pantalla se funde a negro y el sonido de una notificación resuena en la oscuridad. Año 2016. Uber ya no es solo una startup ambiciosa. Es una de las empresas privadas más valiosas del planeta. Opera en más de 70 países, millones de viajes diarios, miles de empleados. Pero dentro de las oficinas en San Francisco, algo comienza a romperse. La cultura de modo guerra ya no inspira. Ahora intimida. Febrero de 2017. Una exingeniera publica un extenso testimonio denunciando acoso y prácticas tóxicas dentro de la compañía. El texto se vuelve viral en cuestión de horas. Los medios lo amplifican. La narrativa cambia. Uber ya no es la empresa rebelde que desafía sistemas obsoletos. Ahora es acusada de haber creado uno propio, igual de problemático. La junta directiva inicia una investigación interna. Se revisan procesos, se entrevistan empleados, se cuestiona el liderazgo. La cultura agresiva que impulsó el crecimiento ahora se convierte en evidencia en su contra. Y el nombre que aparece una y otra vez es el mismo: Travis Kalanick. Un video filtrado muestra a Kalanick discutiendo con un conductor de Uber sobre tarifas y ganancias. La conversación es tensa, el tono defensivo. La imagen del líder visionario comienza a fracturarse ante el público. Las redes sociales arden. Los inversionistas observan en silencio. Surge un movimiento digital: eliminar Uber. Usuarios desinstalan la aplicación. Celebridades expresan rechazo. La reputación de la empresa, construida sobre innovación y conveniencia, ahora carga con controversia. El crecimiento continúa, pero la confianza se erosiona. En medio de la crisis corporativa, la vida personal de Kalanick sufre un golpe devastador. Su madre fallece en un accidente náutico. El fundador, acostumbrado a la confrontación, enfrenta ahora un dolor silencioso. La presión se acumula. Interna. Externa. Implacable. Junio de 2017. Varios inversionistas principales exigen cambios profundos. La carta es clara. Uber necesita un nuevo liderazgo. Tras días de tensión, negociaciones privadas y discusiones intensas, Travis Kalanick presenta su renuncia como director ejecutivo. El hombre que impulsó la expansión global deja el cargo que definió su identidad. La salida del fundador marca el fin de una era. Para algunos es un alivio. Para otros, una traición al espíritu original. Pero el mensaje es contundente. Ningún crecimiento justifica una cultura insostenible. Uber debe reinventarse. La junta inicia la búsqueda de un nuevo director ejecutivo. Alguien con experiencia, con temple, con capacidad de restaurar confianza. El candidato elegido no proviene del mundo de las startups. Viene de una compañía tradicional, de una industria regulada. Un contraste absoluto. Agosto de 2017. Dara Khosrowshahi, entonces director ejecutivo de Expedia, acepta el desafío. Hijo de inmigrantes iraníes. Formado en finanzas. Con reputación de liderazgo estable. Su misión no es crecer a cualquier costo. Es reparar. Reconstruir. Preparar la empresa para un futuro sostenible. En su primera reunión con el equipo, Khosrowshahi habla de valores. Transparencia. Respeto. Responsabilidad. Promete cambiar la cultura interna. Revisar procesos. Colaborar con reguladores en lugar de enfrentarlos. El tono cambia, pero la tarea es monumental. Mientras tanto, la batalla en China se vuelve insostenible. Competencia feroz, subsidios millonarios, pérdidas crecientes.
Uber decide vender sus operaciones en China a su rival local Didi, a cambio de participación accionaria. Una retirada estratégica. Un reconocimiento implícito de límites. La empresa inicia programas de cumplimiento normativo, reestructura equipos, despide ejecutivos, publica nuevos códigos de conducta. El cambio es visible, pero la herida reputacional aún sangra, y el mercado espera resultados. El siguiente gran objetivo es claro: salir a bolsa, convertirse en empresa pública. Pero para hacerlo, Uber debe demostrar algo que nunca ha tenido: rentabilidad sostenible. La presión de los inversionistas aumenta. El escrutinio será total. El fundador se marcha. El liderazgo cambia. La cultura intenta transformarse, pero el legado de los primeros años permanece. Uber ha sobrevivido a protestas, demandas y crisis internas. Ahora enfrenta el juicio más exigente de todos: el mercado público. Y mientras las luces de Wall Street comienzan a encenderse, una pregunta se impone. ¿Puede una empresa construida en modo guerra aprender a vivir en paz? La pantalla se funde a negro. El sonido de una campana bursátil resuena en la distancia. Mayo de 2019. Después de una década de crecimiento vertiginoso, escándalos, protestas y reinvención interna, Uber se prepara para el momento más simbólico de su historia: salir a bolsa en la Bolsa de Nueva York. La empresa que desafió gobiernos ahora debe enfrentar al mercado. Y el mercado no tiene emociones, solo números. La valoración privada había alcanzado cifras astronómicas. Más de 70.000 millones de dólares. Analistas debaten: ¿es Uber una empresa tecnológica? ¿Una compañía de transporte? ¿Una plataforma de datos? Las expectativas son gigantescas. La presión también. El día de la oferta pública inicial llega. Las acciones comienzan a cotizar. Pero en lugar de dispararse, el precio cae. La recepción es fría, escéptica. Los inversionistas cuestionan las pérdidas acumuladas. Miles de millones de dólares en números rojos. La narrativa cambia nuevamente. Crecimiento ya no es suficiente. Ahora se exige rentabilidad. El debut bursátil no es el triunfo esperado. Es una señal. El mercado no premia promesas eternas. Premia resultados concretos. Uber debe demostrar que puede ganar dinero sin subsidios masivos, sin descuentos permanentes, sin quemar capital infinito. Dara Khosrowshahi redefine prioridades. Menos expansión caótica, más eficiencia, venta de unidades no estratégicas, recortes de costos. La empresa comienza a racionalizar su presencia global. Ya no se trata de estar en todas partes, se trata de ser sostenible. Mientras el negocio de transporte enfrenta presión, otro segmento crece silenciosamente: Uber Eats. Entrega de comida a domicilio. Un complemento que diversifica ingresos. Lo que comenzó como experimento se convierte en pilar estratégico. El futuro ya no depende solo de pasajeros, también de pedidos. Año 2020. El mundo se detiene. La pandemia global paraliza ciudades enteras. Confinamientos, aeropuertos cerrados, oficinas vacías. Los viajes en Uber se desploman. La movilidad urbana cae a niveles históricos. Miles de conductores se quedan sin pasajeros. La demanda colapsa. Los ingresos de la compañía se reducen drásticamente. La supervivencia vuelve a estar en juego. Una década después de su fundación, Uber enfrenta una amenaza distinta. No regulatoria, no reputacional, existencial. Pero mientras los viajes disminuyen, las entregas se disparan. Las personas encerradas en sus hogares piden comida, medicinas, productos básicos. Uber Eats se convierte en salvavidas financiero. La empresa acelera adquisiciones en el sector de delivery. La crisis obliga a adaptarse. Rápido. La compañía reduce personal, cierra proyectos experimentales, recorta inversiones en vehículos autónomos. La prioridad es clara: preservar liquidez, sobrevivir al golpe global. La cultura de modo guerra reaparece, pero ahora con otro objetivo: resistencia. A finales de 2020 y durante 2021,
las ciudades comienzan a reactivarse. La movilidad regresa lentamente. Pero el mercado laboral ha cambiado. Muchos conductores no vuelven. Las tarifas suben. La dinámica oferta-demanda se vuelve más compleja. Uber debe equilibrar precios atractivos con ingresos suficientes para conductores. Un delicado sistema algorítmico. Poco a poco, los números mejoran. La empresa reduce pérdidas. Optimiza operaciones. Diversifica servicios. El objetivo histórico, rentabilidad, ya no parece inalcanzable. Por primera vez, la conversación pública no gira solo en torno a escándalos, sino a estabilidad. Khosrow Shahi insiste en una visión a largo plazo. Uber como plataforma integral de movilidad y logística, transporte de personas, entrega de alimentos, envío de mercancías. Una infraestructura digital que conecta ciudades. La ambición persiste, pero ahora es más calculada. La acción comienza a recuperarse. Los inversionistas observan con renovado interés. Después de años de turbulencia, Uber parece haber aprendido disciplina financiera. La pregunta ya no es si puede crecer, sino si puede consolidarse como gigante sostenible. Desde la nieve de París hasta la campana bursátil de Nueva York, desde la guerra regulatoria hasta la pandemia global, Uber ha sido golpeada, cuestionada, transformada, pero sigue en movimiento. Y ahora, frente a un nuevo escenario tecnológico, vehículos autónomos, inteligencia artificial, competencia feroz, surge una última incógnita. ¿Será Uber recordada como la empresa que reinventó la movilidad? ¿O como la que abrió la puerta a algo aún más grande? La ciudad late. Los algoritmos siguen calculando. La historia aún no termina. Año 2022. Más de una década después de aquella noche en París, Uber ya no es una promesa ni una controversia aislada. Es infraestructura. Millones de viajes diarios. Millones de entregas. Una red digital que late bajo la superficie de las ciudades. Pero el futuro no espera. Y la competencia tampoco. Durante años, Uber apostó por los vehículos autónomos. La visión era clara: eliminar al conductor y reducir costos. En 2018, una prueba en carretera termina en tragedia con un accidente fatal. El debate ético y tecnológico se intensifica. El sueño autónomo se enfría. Finalmente, Uber vende su división de conducción autónoma, una retirada estratégica. El futuro no será exactamente como lo imaginaron al principio. Después de años de pérdidas acumuladas, la presión se concentra en un solo objetivo: ser rentable. Reducir subsidios. Optimizar rutas. Equilibrar incentivos para conductores y precios para usuarios. La matemática se vuelve protagonista. El algoritmo ya no solo conecta personas, ahora decide supervivencia financiera. En 2023, Uber anuncia por primera vez beneficios operativos sostenidos. El mercado reacciona. La narrativa cambia. De empresa disruptiva y polémica a gigante tecnológico consolidado. El juicio del mercado comienza a inclinarse a su favor. Pero los desafíos legales continúan. En Londres, tribunales determinan que los conductores deben ser considerados trabajadores con derechos específicos, vacaciones pagadas, salario mínimo, protecciones laborales. El modelo original de socios independientes evoluciona. Uber se adapta país por país, ley por ley. La flexibilidad inicial se convierte en negociación permanente. En Nueva York, nuevas regulaciones limitan licencias y establecen tarifas mínimas. La relación entre plataformas digitales y gobiernos ya no es guerra abierta, es diplomacia constante. La empresa aprende algo esencial. La disrupción sin diálogo tiene fecha de vencimiento. Uber amplía su ecosistema. Suscripciones mensuales. Reservas programadas. Integración con transporte público en algunas ciudades. La ambición es convertirse en la puerta de entrada a toda movilidad urbana. Un solo icono en el teléfono. Múltiples opciones de desplazamiento. Más allá de pasajeros y comida, la compañía expande su red hacia transporte de carga con Uber Freight.
camiones conectados digitalmente, rutas optimizadas por datos. La misma lógica que conectó pasajeros ahora conecta mercancías. Movilidad ya no significa solo personas. Significa economía. Dara Khosrowshahi insiste en una visión más amplia. Uber como plataforma global de coordinación urbana. Un tejido invisible que une conductores, restaurantes, comercios y empresas. La empresa que comenzó con autos negros de lujo ahora influye en cómo las ciudades respiran. Pero el equilibrio es frágil. Siempre lo ha sido. La movilidad del futuro incluye bicicletas eléctricas, scooters compartidos, opciones sostenibles. La presión ambiental redefine prioridades. Las ciudades exigen menos emisiones, más eficiencia. Uber invierte en electrificación y acuerdos con fabricantes. La revolución ahora también es ecológica. Cada viaje es una intersección de intereses. El conductor busca ingresos justos. El pasajero, precio accesible. El inversionista, rentabilidad. El regulador, equilibrio social. Uber existe en ese punto de tensión constante. Es tecnología. Es política. Es economía compartida. Es controversia y conveniencia al mismo tiempo. Desde aquella noche helada, en 2008, la empresa ha atravesado expansión vertiginosa, protestas globales, escándalos internos, renuncia de su fundador, salida a bolsa, pandemia, reinvención. Cada etapa la transformó. La idea original era simple: presionar un botón y conseguir un auto. El impacto fue monumental. Hoy, millones presionan ese botón sin pensar en la historia detrás, sin recordar la nieve, las protestas, las renuncias, las pérdidas, las reinvenciones. Uber no solo cambió cómo nos movemos, cambió cómo entendemos el trabajo flexible, la regulación digital y el poder de las plataformas. Pero el futuro sigue escribiéndose, porque en un mundo donde la tecnología avanza más rápido que las leyes, la pregunta no es si Uber seguirá evolucionando. La pregunta es: ¿quién controlará la próxima revolución de la movilidad? La ciudad sigue en movimiento, y mientras haya un destino al que llegar, la historia continúa.